Debates. Análisis. Reflexiones. Estudiando la Biblia. Creciendo en fe y sabiduría. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a una entrega más de Estudiando la Biblia. Dios te bendiga, Ron Elías. Dios te Amén, bendiga amén. a todos los que nos escuchan en esta hora. ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, un tanto emocionado porque tenemos un nuevo folleto Así es. con un tema distinto, con nuevos conceptos que vamos a tratar a lo largo de estos 3 meses. Correcto. 3 meses. Así que tenemos durante el mes de julio, agosto y septiembre el estudio nuevo de este trimestre 2025. ¿Enfocado en qué? Éxodo. En el libro de Éxodo. Vamos a estudiar las Nos historias de Éxodo. estaremos enfocando ahora durante estos meses. Correcto. A mí me encantan las historias bíblicas. Me gustan más las profecías. Sí, el pasado fue en base a profecía, pero este es sobre Éxodo. Correcto. Así que vamos a estudiar con el mismo ánimo, el mismo fervor. Y yo quiero una oración breve, rápido, que como estamos comenzando un nuevo trimestre, queremos comenzar con la oración para que nos cubra todos los 3 meses. ¿Está bien? Así que oramos. Señor Dios, gracias te damos porque vamos a estudiar tu palabra durante estos 3 meses en este libro muy bonito, muy interesante, que es Éxodo. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para entender tu palabra. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué significa Éxodo? A ver. Bueno, nosotros estamos hablando sobre eso en backstage, o sea, detrás. Ok. Y yo dije liberación, güey. Correcto. Puede ser. Puede ser asociado, yo dije que es asociado a eso. Las palabras más acertadas según los teólogos, salida, partida, pero también liberación. ¿Por qué? Porque salieron y fueron libertados. Muy bien. Entonces, la lección que vamos a estudiar o que estamos estudiando corresponde para el sábado 5 de julio y lleva como título Opresión, antecedentes y el nacimiento de Moisés. Opresión, antecedentes y el nacimiento de Moisés. Y el nacimiento de Moisés, correcto. Yo supongo que opresión sería la esclavitud de los hebreos, ¿no? De los egipcios. de los egipcios sobre los hebreos. Sobre los hebreos, correcto. Y el nacimiento de Moisés, el libertador. Nítido. Muy bien. Así que vamos a iniciar rapidito y lo vamos a hacer con el lunes. Vamos a comenzar con el lunes en lugar del domingo. Pero antes, el versículo que vamos a repasar durante esta semana está en Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 25. Éxodo, vamos a tener prácticamente en los capítulos finales de Génesis las citas bíblicas de hoy, al igual que también algunas de Éxodo. 23 y 25, ¿verdad? Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 25 nos hablan del versículo que estamos memorizando en esta semana. Adelante. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Muy bien. Podemos hablar brevemente de 4 acciones de parte de Dios. 4 acciones. Reconoció. Ahí está, reconoció que al final lo dice. Reconoció que eran los hijos de su pueblo, los hijos de Israel. Escuchó, correcto. Miró también a los hijos de Israel, su aflicción. Y se acordó. Y se acordó, correcto. Ya los mencionamos entonces. ¿Se acordó de qué? Del pacto que había hecho Con Abraham, Isaac y Jacob. Correcto. Todo eso en un solo versículo para dar a entender el compromiso que tenía Dios sobre Israel en Egipto. Recordemos que Dios le prometió una tierra a Abraham y a su descendencia, y no era Egipto, era Canaán.
Es verdad. Así que ellos estaban allí de paseo, por decirlo así, o mientras tanto. Ahora, qué tremendo paseo, porque eran esclavos y estaban en una servidumbre horrible. Todo eso provocado por Satanás detrás de cámara, utilizando a los egipcios, que se dejaron usar por el enemigo. Bien, todo eso lo vamos a entender poquito a poquito, y durante todo el trimestre vamos a ver esa lucha. ¿No? Y recordando también que al principio Israel vive un tiempo en paz con los... Eso es lo que con el vamos, faraón y bueno, con Egipto en general. eso es lo que vamos a estudiar, todo eso, vamos a sacar mucho provecho a la historia de Éxodo. Entonces vamos a comenzar con el lunes. ¿Por qué con el lunes? Porque el título del lunes es el contexto histórico. No va a servir de manera cronológica. Correcto. Porque el domingo habla del pueblo de Dios en Egipto. Pero es mejor que estudiemos primero cómo llegó el pueblo de Dios a Egipto y luego entonces cómo vivieron allí. Así que vamos a la lección del lunes titulada El contexto histórico. Génesis 37, capítulo 37, versículos 26 al 28. Génesis capítulo 37, versículos 26 al 28. Y le voy a decir algo. No nos sorprendamos por la forma en cómo Dios actúa para cumplir sus propósitos. Sí, porque el ejemplo de José está ahí. José pasó lucha. Son raros. José pasó lucha, no fue relajo. José pasó lucha. Para nosotros los seres humanos nos parecen raros los métodos de Dios, pero son los que Él considera que nos conviene. No, nosotros tampoco podemos analizar la forma de pensar de Dios, porque la mente infinita de Cristo no se compara a la de nosotros. Por supuesto, gloria a Dios. Así que analizamos, aprendemos y soportamos. Bien, vámonos entonces con Génesis capítulo 37, versículos 26 al 28. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Sí. Okay. Venid y vendámosle a los israelitas y no sea nuestra mano sobre él. A los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Oye cómo llega. Oye cómo llega el primer embajador a Egipto. No, pero atiende, o sea, Judá, en un acto de clemencia, porque él dice: no vamos a hacer eso porque es nuestro hermano. Correcto. Vamos a vender. En vez de matarlo, vamos a venderlo. Y le sacamos provecho. Ay, Dios mío, Señor. Porque el hermano anterior, el hermano de José, el otro hermano, que propuso matarlo, fue Simeón. Ese como que no estaba bien ese plan. Pero mira cómo llega el primer israelita a Egipto. Llega como esclavo. Como esclavo vendido. Y José sufrió mucho en ese camino. Y yo supongo que mencionan a José por el transcurso después de ahí, o sea... Sí, correcto. Entonces, ¿cómo llegó a esa situación allí? Rápidamente. Lamentablemente, Jacob cometió un error de mimar a José. Y amaba más a José que los demás. Y eso lo dice la Biblia, que amaba más a José que... Lo que pasa es que no tenemos tiempo para... Esos son capítulos. Pero rápidamente. Y le motivamos a estudiar la historia de José, de esos varios capítulos. Bien. Entonces, los hermanos odiaban a José a muerte. Le tenían envidia. Claro. ¿Cuántos hermanos tenía ahí en ese momento? Eran varios. Sí, son 12 por todo. Pero, sí, son 12 por todo. Benjamín no estaba en ese momento. Sí, Benjamín estaba pequeño. No, en el momento de la venta. Sí, estaba, claro. O sea, sí existía, pero con... No estaba allí. No estaba allí en ese momento. Estaba con... O sea, que podríamos decir que estaban 10. Estaban 10. Y con el 11. Y él fue amenamente, tranquilamente. Eso es triste, realmente. Sí. A saber de ellos, a llevar noticias a su padre. Bueno, pues antes de este episodio, José, porque es que el Señor también le puso combustible a ese rechazo de parte de los hermanos de José. ¿Por qué? Porque Dios le envía... No, eso no le puso nada. Espérate. No le puso nada. Dios le metió combustible a esa envidia. ¿Por qué? Porque le presentó unos sueños a José. Y el primero era donde los hermanos
él se inclinaba. Eran unos manojos. Sí, manojos, pero la idea es que los hermanos Representaban los hermanos y que se inclinaban ante él. Entonces los hermanos dijeron, no, espérate, ¿cómo que te vamos a nosotros a adorar? No. Bueno, Luego Dios entonces le manda otro sueño le puso un chin. donde incluía a Jacob, a las mujeres de Jacob, a su esposa y a los hermanos también. Y eso Todo le el gustó mundo. a Jacob. No, Eso no. pero Jacob hizo lo que debemos hacer nosotros cuando no entendemos algo de Dios: meditar. Jacob meditaba en eso. No se opuso. Señor, mira, no nos podemos oponer a los planes de Dios. Si no lo entendemos, sencillamente meditamos. Así que Jacob no entendió que iba a reverenciar a José en algún momento. Claro que era una crónica de una muerte anunciada, porque al fin y al cabo, Bueno, hay que los planes de Dios. según el transcurso de la historia, sí. Sí, se logró, pero la manera de Dios. Claro. El asunto es Y al que tiempo de Dios. sí, el asunto es que José llega de forma por la puerta de atrás, como dice, esclavo. Sí. Y un esclavo en esa época no era nadie. Exacto. Nada. No tenía derechos tampoco. Nada. Así que llega a Egipto y en Egipto lo compran el jefe, el capitán de la guardia del faraón, Potifar. Muy bien. ¿Qué dice el versículo ahora 2 del 39? Mira lo que hizo Dios con José. Perdón, José entró en depresión en el camino. Porque él pasó de niño mimado, tenía 17 años José, de niño mimado por su padre a la, como decimos los dominicanos nosotros, Hacete hombre. a la candela, es decir, al fuego. Hace ese hombre. Muy bien. Ahora, ¿qué hizo Dios con José allá en Egipto? Vamos a ver. Más Jehová, versículo 2, ¿verdad? Versículo 2 del capítulo 39 de Génesis. Más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ya. Varón, Eso sí que José donde estaba prosperaba. espérate, varón próspero. Muy bien. Sí, las cosas iban bien. El asunto fue tan serio que todo lo de Potifar estaba en manos de José. Sí, en el versículo 6 lo dicen, que dejó todo lo que tenía en manos de José, o sea, Potifar, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Ya. Pero como dice la canción de José José, de que las palomas vuelan donde hay pan. Ah, sí, el hombre más feliz del mundo. Él sí. Algo así. Entonces, como las palomas vuelan donde hay pan, la esposa de Potifar le estaba echando el ojo a José. Sí. Todo eso motivado por el enemigo. José, gracias al Señor, venció. Tuvo que salir corriendo sin un momento, porque era todos los días que le atacaba, todos los días. Y como consecuencia de eso, ella, al no poder acostarse con José, lo acusó de que él quería violarla a ella, de que él quería acostarse con ella. Bueno, al fin y al cabo, o sea, en el libro de Génesis ya también se desarrolla más a fondo la historia de José, porque después de caer preso, ocurre una situación con unos funcionarios del faraón directamente. Cayó preso José y entonces viene lo que O sea, viene el proceso del ascenso de José. Pero espérate todavía. Versículo 21, no, te me adelantaste mucho. El versículo 21, aún José, al ser enviado a la cárcel, en el versículo 21, mira lo que dice. ¿Qué hizo Dios con José? Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de... ¿Versículo? ¿Cuál versículo? Capítulo 39, yo estoy leyendo el 38. Estoy leyendo el 38. Bien. Dice el versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ya. Sí. Prosperó José en la cárcel. En la misma cárcel también. Muy bien. No vamos a contar lo del sueño, tú lo estabas contando, pero no tenemos tiempo para eso. El asunto es, cuando... Capítulo 40, lo de los sueños, para que lo puedan leer. Ajá, capítulo 40. Luego, José, de una forma milagrosa, llega a ser el segundo del reino. Exactamente. Porque Faraón lo pone a administrar algo que Dios le manifestó a Faraón en sueño, pero que José se lo interpretó. Y cuando sucede el evento que Dios profetizó, vienen los hermanos de José con hambre porque había hambre en toda la tierra, menos en la tierra de Egipto, como consecuencia de... ¿Por qué José se preparó? Entonces, José de segundo, ya tenía 30 años ahí José. Los hermanos no lo reconocieron. No.
José le jugó con ellos para ver si todavía seguían, Eran malos. eran malos, ya se habían arrepentido, Sí. sí, mostraban arrepentimiento. El Con lo asunto de Benjamín lo confirmó, cuando Judá se ofreció para quedarse por Benjamín. correcto. Mira. Todo eso está ahí en la historia. En la historia, No lo exacto. podemos detallar con todo, no lo podemos hacer con todo detalle por asunto de tiempo. El asunto es que mira estos dos versículos que dice José cuando se le declara a los hermanos sobre quién era él y que Dios había permitido para que en ese momento tuviesen garantizada la comida y la vivencia, la vida del pueblo de Israel. Mira lo que dice 45, Génesis 45, 4 y 5. Ahora José se le declara a los hermanos, le dice, yo soy José. Vamos a ver. Génesis. Capítulo 45, versículos 3 y 4. Ok. Dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. No se lo creían. Exacto. 3 y 4. Entonces, dijo No, José... 4 y 5. Es decir, hasta el 5. Hasta el 5. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, Oye. no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Interesante. Para preservación de vida. O sea, Dios pasó como algunos 10 años antes que pasara eso. Todo ese sufrimiento, toda esa Fue para ese momento. parafernalia familiar, te vendo, te quiero matar, luego te vendo, esclavo, pasó 1001, fue a la cárcel. Muchísimo. O sea, yo supongo que esos años eran para moldear también el carácter de José. De José, para poder aguantar Ah, lo que es la vida de un palacio. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles de los hermanos de José tenían la capacidad para dirigir como lo hizo José? para dirigir. Sí. Rubén, el primogénito, No. se acostó con una esposa de Jacob. No. Bien. Simeón y Leví Mucha gente. mataron a toda una ciudad, la ciudad de Siquén, en venganza por lo que le hicieron a Dina, su hermana. Judá también tuvo un hijo, aunque fue sin darse cuenta, porque tuvo un hijo con su nuera, con la esposa de uno de sus hijos, pues de forma accidental, Ah, ok, sí. porque se habían muerto los hijos de Judá. Esto está en Sí, está el Génesis. texto ahí. Ok, la idea es que yo entiendo que era José el ideal para poder enfrentar la crisis que hubo en Egipto y poder preservar el pueblo de Israel. Entonces, ahí ya terminamos la lección del lunes y queremos destacar, no nos desesperemos cuando Dios tiene un plan tan raro y tan extraño a nosotros los seres humanos. Confiemos, actuemos de parte de Dios, que al final lo que Dios quiere es preservarnos la vida. Bien, entonces vamos con el domingo. Ahora el pueblo de Dios queda en Egipto, porque Faraón le dice a José, trae tu familia, a Quédense tus padres, aquí. quédense aquí. Le dio Gosén, que Gosén era un terreno próspero. Próspero. Los En egipcios Egipto. no querían saber de los pastores de ovejas, así que ellos allí en Gosén prosperaron. Eran 70, llegaron 70, Sí. incluyendo a José. Con el tiempo llegaron a millones. Y mira lo que dice ahora, la lección del domingo es el pueblo de Dios en Egipto. Ok. Éxodo 1.6. Mira lo que dice Éxodo 1.6 y 7, perdón. Éxodo capítulo 1, versículo Y 6. murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Interesante. Sí, como una especie invasora, tú sabes. Sí. Poblaron. Era más que los egipcios. Eran más que los egipcios. Que yo tuve en esa conversación contigo que al fin y al cabo los mismos israelitas como que no tenían esa mentalidad de De destruir a los egipcios. liberarse, Sí. porque eran más que ellos. O sea, por cada quizá capataz de Egipto
habían quizás 5 hombres adultos de Israel. Correcto, que podían enfrentarse a Cada uno con el que tiene al frente. Sí, pero no era Y que el ese plan del propósito. Señor es perfecto. Correcto. El versículo entonces del 8 al 11 dice lo que hizo Faraón, que tú mencionas, como que nombró a personas que dirigieran a Israel. Sí, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José Ajá. y dijo a su pueblo, versículo del 8 al 11. Del 8 al 11. Versículo 9. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Correcto. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que le molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Correcto. Correcto. Entonces, yo quiero, oye, Elías, ya, ahí está, no hay que comentarlo, está clarito todo lo que dice, pero yo quiero que tú repitas el versículo 10, en la última parte que dice, pero vamos a decirle el versículo 10 completo, pero la última parte vamos a destacar eso. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Esa última parte, ¿qué es lo que dice? Que se vaya de la Se tierra. vaya de la tierra. Oye, todavía no había nacido Moisés, el libertador, que más adelante lo fue. Moisés duró 40 años en Egipto, 40 años en Madián, cuando huyó, y a los 80 años regresó a Egipto, y fue que se dio la liberación de Israel. Pero ya Satanás estaba molestando y fuñendo, y me excuso la palabra, molestando al pueblo para no sacarlo de Egipto. El versículo 10 dice que ellos, los egipcios, dijeron, no permitamos esto, de que ellos sigan creciendo, porque en una guerra se nos van a ir. Es decir, ya Satanás ya sabía que venía la liberación de Israel. Oye, 80 años antes, y estaba presionando al pueblo para someterlo y para que no salgan de Egipto. Para que no se cumpliera la promesa que Cristo Que hizo. Dios había hecho. Porque la tierra de Egipto no era su tierra, era Canaán. Incluso cuando José estaba muriendo, le dijo a los hermanos, no me dejen aquí. Cuando Dios cumpla su plan, me llevan con ustedes. Y así fue. Cuando Israel, cuando Israel salió por las puertas de Egipto y cruzando el Mar Rojo, llevaban los restos de la tumba o el ataúd, perdón, de José. Ok. Y bueno, el de Jacob lo enterraron. Y lo de los demás hermanos también. Nadie quedó ahí enterrado de los israelitas. Muy bien. Entonces, apretaron los egipcios y tomaron una decisión ahora más difícil, que es la elección del la elección del martes 1 de julio. Pero mira, ¿por qué fue que lo tomaron? Se titula Las parteras hebreas. Vamos a ver. Pero mira, ¿por qué fue que lo tomaron? Ajá. Porque en el versículo 12 Ujú. dice que mientras más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Más se multiplicaban. Parecían una plaga, de verdad. Bueno. O sea, wow. Señor dijo Eso es multiplicados. como que mientras más tú lo matabas, o sea, como cuando tú tienes muchos ratones, mientras más tú matas, más aparecen. Más aparecen. Sí. Era algo así. Así que Israel siguió creciendo y los egipcios, tomaron una medida más. Pero es que es una cosa increíble, Serio. porque dice que los egipcios le temían a los hijos de Israel. Bueno. Versículo 17 del capítulo 1 de Éxodo. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Claro, porque el rey de Egipto, ¿Qué fue lo que mandó? el rey de Egipto, No, está bien, lo podemos decir Bueno. sin leerlo. ok, el rey de Egipto lo que hace es que mata a los varones, o sea, le dice a las parteras que cuando nazca un hijo varón lo maten, pero era en temor al libertador, o sea, Claro. era por temor a que naciera ese libertador, y entonces él ordena, bueno, maten a los varones y dejen a las niñas. Correcto. Eso es detrás de cámara Satanás para que no existiese varones. Sí. Y sin varones no hay Es un libertador. habilidoso. Terrible, terrible. ¿Y el que hicieron las parteras? Versículo 20. Entonces, hay que ellos dicen que preservaron la vida de los niños. Ujú. Entonces, versículos 20 y 22. 20 y 22, con relación, Cifra y Fua, que son las parteras, no obedecieron la orden del faraón y preservaban la vida de todos. Sí, versículo 15, cifra y otra. Entonces, ¿qué hizo Dios con esas
chicas, 20 al 22. Claro, Faraón espérate, porque también el versículo 18 dice, para poner en contexto, Ajá. y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Porque ellos preservaron la vida de los niños. Sí, Y entonces ellos en el versículo 19 responden a Faraón diciendo, la chica. porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras. Correcto. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y, versículo 21, por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. A la familia. Muy bien. Sigue. ¿Y versículo 22? Sí. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad. Excelente. Entonces, mira, hasta aquí vamos a hacer un resumen de lo que podemos aprender de esos 3 días para el tiempo de hoy. Porque ya la lección del miércoles y del jueves hablamos de Moisés. Entonces, aunque vengan las dificultades, Dios busca una liberación. Bien, perdón. Aunque vengan las dificultades, Dios busca una liberación. Confiemos en Dios. Pero si en medio de esa salida, esa liberación, se complica porque el enemigo no descansa, aún confiemos en Dios, que Dios busca la salida. Las parteras se sintieron presionadas por parte de Faraón, desobedecieron a Faraón. Desobedecieron, sí. Para preservar la vida, porque, oye, todo aquel que se opone al plan de Dios está ocupando el lugar de Faraón, el lugar de los egipcios, el lugar de Satanás. Y todo aquel que fomenta el plan de Dios, contrariando a cualquier autoridad, porque ahí sí se puede ser rebelde ante las autoridades, cuando es a favor de Dios. Sí. Entonces Dios lo bendice. Porque el plan de Dios se da, no importa si tú quieres o yo. Lo mismo pasó con Ruth, con Esther. Ajá. Que le dijo, bueno, no, tranquila, si tú no vas, liberación va a venir por De otro lado. Y los amigos de Daniel, que ya lo estudiamos, le dijeron al rey, aunque tú pongas la estatua y Nosotros no toques vamos los a sonidos, adorar. no vamos a adorar. Y si Dios no nos libra, no adoraremos la estatua. Es decir, es colocarse del lado de Dios. Ahora los egipcios se inventaron otra forma de eliminar a los... Hay que coger a esos niños y tirarlos al río. Pero no fueron los egipcios, no eran los capataces ni las autoridades. Era todo el pueblo que podía hacer eso. Lo chequeaste ahí, chequealo otra vez. Sí, dice que Faraón mandó a todo su pueblo. Cualquiera que vea un niño hebreo, para arriba. Recién nacido a... Tíralo. Sí. Y el río Nilo estaba infectado de hoy en día yo creo que todavía tiene muchísimo. Claro. Es decir, que era muy peligroso, incluso hasta ponerlo en un barquito, en una barquilla. Ajá. Como lo hizo Jocabed. No, Sí, Jocabed, sí, Jocabed. sí. Que era la madre de Moisés. De Moisés. Y ahora vamos allá. Miércoles 2 de julio, el título es Nace Moisés. Vamos a leerlo corrido desde el versículo 3 hasta el versículo 10 del capítulo 2. Y vamos a analizar la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La forma como Dios nos cuida diario. Como la forma como Dios provee y nos cuida de forma diaria. Crea o no en Dios. Bien, el hecho de que Dios salga de la casa y regrese con vida y no haya atropellado a nadie me haya hecho daño, es una providencia de Dios. Que yo duerma y el otro día amanezca vivo es una providencia de Dios. Vamos a ver. ¿Tú sabías que Moisés era levita? Sí. Wow, pero entonces Moisés podía orar en el templo, pero no porque en el santuario. No, pero no dentro, no en la parte del arca del pacto. No, bueno, un Porque era- paréntesis, bueno, porque- no sabía que era levita. Sí, porque los 3 hijos de Leví, Coat, Gersón y Merari, eran los que oficiaban. Sí, designado por Dios. Ajá, entonces los coatitas eran los que trabajaban en la parte más sagrada, que es el lugar santísimo. Pero Moisés no viene de los coatitas. No, simplemente dice que era de la familia. Correcto. Muy bien. Bueno, entonces, versículo 3. Versículo del 3 al 10, capítulo 2 Ok. de Éxodo. Y cabe destacar que la madre mantuvo a Moisés 3 meses escondido. Vamos a ver. No, exacto. Lo dice aquí en el versículo 2, lo dice. Ujú. Ok. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó Calafate. calafateó Ujú. con asfalto y brea y colocó en ella al niño
y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Muy bien. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Esa hermana sería María, ¿verdad? María, correcto. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es esto. O sea, ya la hija de Faraón sabía que... Sí, claro. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Mira, ¿por dónde vamos? Ya la providencia del Señor. Y la hija, o sea, esa hermana es María. Sí. María. Le está proponiendo buscar a alguien que lo atienda. Que ella tiene una agenda, Sí. dedicada a una agenda. Y la hija de Faraón respondió: ven. Entonces adivina quién trajo. Ajá. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Correcto. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Providencia de Dios ahí. Oye cómo Dios trabaja, ¿eh? No, el Señor le trajo a la madre a criar. La madre tiene un niño precioso. Sí. 3 meses lo tiene, no puede... Dice que en el versículo 1 que era hermoso. Sí. No, el versículo 2 que era hermoso. Entonces lo tira al río Para salvarlo. en una arquilla. Sí. Muy bien. La hermana lo vigila. A ver qué va a pasar con él. Sigue. Luego entonces llega milagrosamente a donde No una cualquiera hebrea. la hermana del faraón, no, La hija de Faraón. la hija de faraón, sí, la hija. Estamos hablando directamente al Que palacio. bajó justamente en ese momento olla. Correcto. Encontró al niño llorando, le conmovió. Se dio cuenta que era hebreo. Sí, sabía que fue tirado ahí por el asunto. Sí. Pensó en la madre. María, la dificultad. María llegó hábilmente y le dijo: Como una niña cualquiera. Yo conozco una gente que si tú Sí. quieres, trajo a la Te lo puede criar. eso. Y la madre no solamente lo crió en su casa, sino que recibió un dinero para criarlo. Yo te lo pagaré. Y después, cuando ya tenía 12 años aproximadamente, entonces lo envía a la hija, al palacio, a la hija de Faraón allá. Sí. Y allá entonces Moisés recibe la mejor educación de entonces, las mejores universidades, todo. La mejor preparación. Correcto, pero ya Dios preparó a Moisés con su madre en los primeros 12 años. Es decir, que ya Moisés estaba bien preparado espiritualmente. Y eso permitió que Moisés se mantuviese en el palacio sin contaminarse. Entonces tú también dices ahí que ya Moisés a esa edad sabía que era hebreo. Sí, correcto. Y sabía que en algo grande tenía Dios con él. Tanto que ahora viene la parte del jueves, un cambio de planes. Porque Moisés salió a ver a sus hermanos, O sea, e intentó libertar a sus hermanos de la forma como él entendía que era. y de la forma como yo también pensaba que era. O sea, fuerza, bruto. Sí. Él fue preparado para eso, era guerrero. Tú sabes que yo siempre he pensado que Moisés tenía chance de llegar a ese faraón. Pero ese era el próximo faraón. Tal vez no sé si Faraón tenía un hijo heredero, probablemente, No. pero porque te dice que tuvo una hija. Sí, la película mencionan a otro y lo ponen en Entonces, competencia, pero eso son las películas. No, exacto. No La sé. Biblia no habla de otro. Era Moisés. Entonces fácilmente Moisés pudo ser un tremendo faraón. Claro, Moisés también se había ganado el cariño y el aprecio de los egipcios, porque te estoy diciendo, era un buen guerrero. Sí. Pero entonces, el versículo 11 de Éxodo capítulo 2 y versículo 12 dice lo que pasó con Moisés, porque él vio que estaban riñendo, estaban peleando. Perdón. Un capataz estaba atropellando y golpeando a un israelita. Sí, lo dice aquí, versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y lo escondió en la arena. Wow. Versículo 15 ahora. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Ya. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Versículo 21.
Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Entonces Moisés, vamos a decirlo así, provocó un cambio leve en los planes de Dios. Porque yo te voy a hacer una pregunta, Ron Elías. ¿Qué hace Moisés corriendo de Egipto si él fue llamado ahí para defender a Israel? Dame un segundo. En esa historia, cuando Moisés se da cuenta que... Porque él se percató de que nadie lo estaba viendo. Correcto. Pero lo mismo hebreo de que estaban en conflicto dos hebreos. Y él dijo, Al otro día. ¿por qué que tú estás? Y dicen, ajá, ¿y quién te puso por juez sobre nosotros? Sí. Me va a matar como tú mataste a la Me vas a matar como mataste al Egipto. Entonces ahí se dio cuenta Moisés de que Todo el mundo lo ve. todo el mundo lo sabía. Wow, tremendo. Entonces, la idea es que Moisés sale corriendo. Sí. El plan era que se quedara en Egipto. Aparentemente. No. Claro, porque en esa posición podía liberar a su El pueblo. plan del Señor era que se forjara espiritualmente allá. Es porque todavía Moisés no estaba completamente preparado para llevar la obra de liberación. Exacto. Allá en Madián, bueno, sí, Madián. Sí, en Madián. Sí, Madián. Él se fortaleció espiritualmente. Pero pudo Moisés, ya allí con la posición que tenía, ser un libertador de los No, de Israel. póngase ese faraón y decir soy libre. Ya. Pero que Dios es el que sabe. Claro. Tal vez de la forma como Moisés lo tenía pensado, no iba a suceder tan grandiosamente como Dios lo tenía. Y es que yo no sé si tampoco de esa forma el pueblo habría salido hacia Canaán. Entonces, No, ni tampoco iba a creer en Dios, sino en un libertador llamado Moisés. sí, exacto. Ok, entonces Moisés ahora, aparentemente, ¿verdad? Hay un cambio de planes, huye a Madián y allá se convierte en un pastor común. 40 años duró Moisés allá. 40 años más de sufrimiento de parte del pueblo, clamando a Dios por liberación. Pero Dios estaba preparando a su libertador. Bien, no importa, Ron Elías, nuevamente repetimos, las peripecias y dificultades que el ser humano le inyecta a los planes de Dios. Dios, de todas formas, cumple con sus planes y quiere salvarnos a todos. No es que el que hizo algo malo en la iglesia y que como consecuencia de eso entonces nos espiritualizamos más, pero está afuera. No es que Dios utilizó a ese para perderse, para que los demás se consagraran más. No. Ese también debió estar dentro, aún lo malo que hizo. Lo que pasa es que huye, se va del plan de Dios. Tiene que mantenerse en los caminos de Dios, tiene que mantenerse en la iglesia, tiene que mantenerse en Cristo, aún las debilidades de todos. Por ejemplo, hay personas que lamentablemente han cometido un pecado de embarazar a una joven en la iglesia, pero se consagran a Dios. Y esa pareja, aunque cometieron ese pecado, con ese hijo, llegan a ser ejemplos en la iglesia. Y ese hijo llega a ser hasta pastor y dirigente. Dios puede transformar los desastres y las dificultades Bendiciones. que ponemos. La puede transformar. Entonces, la historia del Éxodo, nos vamos a dar cuenta cómo Dios trabaja con un pueblo que también es terco. Lo vamos a ver, como terco. Un pueblo difícil. Pero ese es el pueblo que Dios eligió para presentar el carácter de él ante el mundo. Y nos vamos a dar cuenta también cómo Dios actúa con esas decisiones humanas. Preguntas. Entonces ahora dejamos a Moisés en esta lección. Recuerden que es solamente los inicios, opresión. Ya vimos cómo fue oprimido el pueblo, cómo Satanás lo quiere esclavizar para que el pueblo no salga. Ya lo vimos en el versículo 10 del capítulo 1. Ya tenía la idea Satanás junto con los egipcios de no dejar ir al pueblo de Israel, ni tampoco que el libertador naciera. Entonces ahora ya tenemos un pueblo esclavizado, tenemos a un libertador, pero que corrió para Madián. Y allá está en Madián. Lo dejamos en Madián. Ahí los damos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, si ustedes tienen su comentario, bueno, pues Por favor, exacto, escríbanlo ahí si abajo. tiene algún comentario, alguna Pregunta. sugerencia, O sea, alguna opinión, también si quieren que tratemos otros temas con relación a esto que le dé más apoyo, lo pueden escribir allí. Bueno, pues Dios le bendiga mucho. Amén. Debates. Análisis. Reflexiones.
Estudiando la Biblia, creciendo en fe y sabiduría.